Muchas bendiciones. Dios nos siga bendiciendo. Con ustedes, hermanos, nuevamente llegó el extra. Una vez más, el pastor Ibarra. Una vez más, el pastor y doctor Moral. Y un servidor, Orelvis Herrera. Juntos queremos repasar la lección de esta semana. Lección número 13. Increíble, hermanos. Quiero agradecer en esta hora. Yo creo que todos queremos agradecer, pastores. Agradecer a Dios en primer lugar, porque fue bueno con nosotros. Esta lección va a dejar muchas bendiciones. Ha dejado bendiciones en la familia, también en la iglesia. Seguramente el pastor Ibarra puede decir algo acerca de lo que ha significado el estudio de esta lección, etapas familiares. Hemos recibido bastantes comentarios de la bendición que han recibido muchas familias a través de estas lecciones. Pero yo quiero enfatizar la bendición que yo he recibido de manera personal al estar compartiendo aquí con el pastor Orelvis y el doctor Moral. Yo me he sentido grandemente bendecido cada vez que hemos llegado a este lugar y hemos grabado estas lecciones. He crecido espiritualmente. También quiero unirme al testimonio de ustedes y darle las gracias también a nuestra audiencia, porque sin ustedes no habría razón de hacer este comentario. Y nos ha llegado bastante retroalimentación con la cual nos hemos sentido más que satisfechos de que Dios nos haya usado. Y queremos llegar ahora a la lección final de este trimestre. Bueno, ¿qué les parece si oramos para que la presencia de Dios nos ministre una vez más y nos capacite para estudiar esta última lección? Oremos. Querido Padre, gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias porque tu palabra siempre es de bendición para cada uno de nosotros. En esta hora te invitamos, Señor, que tú seas nuestro maestro, que tú nos enseñes. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Así que, hermanos, comienza a compartir ya. Este es el extra nuevamente para usted. ¿Cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Seguramente te has preguntado, ha pasado un trimestre, ha sido hermosa la lección, pero todavía veo problemas en mi iglesia, todavía veo problemas en mi familia. ¿Qué va a pasar? Termina la lección, pero todavía siguen los problemas. ¿Qué hago? Esta lección te puede dar la clave. Por lo tanto, este extra es importante y usted debe compartirlo en su clase. Lo primero, debemos reconciliarnos con Dios. Una vez que nos reconciliamos con Dios, hermanos, Dios te va a dar la salida. Y si no te da la salida, vas a sentir que te dará fuerza para seguir adelante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Allá en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice la palabra: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué nos dice este texto? Bueno, este texto tiene un doble contexto, porque Elías vendría antes que venga el día grande y terrible, y no podríamos nunca pensar que la primera venida de Cristo sí fue un día grande, el más grande. Cuando los pastores cantaron, cuando cantaron los ángeles, pero no fue un día terrible, porque la primera venida de Cristo fue para anunciar arrepentimiento, salvación, día de gracia, hubo gozo. Entonces los ángeles cantaron, pero no es el día terrible. El día terrible en la Biblia apunta a la segunda venida. Así que aquí hay dos acontecimientos. Recuerden que el Antiguo Testamento casi siempre trata la primera y la segunda venida de Cristo juntas, como el gran evento de Dios. Pero ya el Nuevo Testamento separa ambas venidas de una manera muy específica y le asigna a cada una su rol. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que encontrar, aparte del Elías literal, otros dos Elías. Así es. Y de acuerdo a la lección, ustedes mismos lo van a ir desarrollando, y me imagino que la audiencia ya más o menos se ubica. Por lo tanto, el Elías literal da lugar a un Elías que anuncia el día grande y a otro que anuncia el día terrible. La segunda venida no es un día terrible para los que estén preparados, pero para los que no lo estén, es el juicio ya prácticamente donde es irreversible.
hablando de este pasaje, nos damos cuenta que acabamos de leer Malaquías, cerrando el Antiguo Testamento. Luego entra Mateo en el Nuevo Testamento con el Mesías. Pero si estudiamos un poquito la historia, nos damos cuenta que hay algo que conocemos como el silencio profético. Ese silencio profético aproximadamente de 200 años, hasta que llegó Juan el Bautista y hasta que llegó Jesús. Y lo que me llama la atención es que en ese silencio profético la Biblia menciona que la Chequina realmente salió. Y las chequinas representando la gloria de Dios saliendo inclusive del santuario, pero seguían los rituales a pesar de que la presencia de Dios ya se estaba retirando. Y me hace reflexionar porque el título de la lección habla acerca del tiempo del fin. Y tal parece que estamos viviendo un poquito ese silencio profético. A mí me deja saber que debemos prepararnos porque el día terrible debe estar más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Así es. Pastor, creo que siguiendo lo que usted está diciendo, ya estamos listos para ubicarnos en el contexto. Al principio, con Elías, allí en el Monte Carmelo. Hablemos un poco de la situación, del contexto, cuando estas palabras, cuando Elías por primera vez dijo, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y luego Malaquías tomó estas palabras de Elías. Lo cierto es que Elías estaba muy mal. La situación espiritualmente estaba depravando demasiado. Estaba hablando de incesto, prostitución, perversiones sexuales. Y la culpa se la echamos a Acab y a Jezabel. La Biblia dice que Jezabel, esa mujer, era mala, perversa. Y llevó, ella y su esposo llevaron el pueblo al paganismo. Llegó un momento que Elías estaba muy mal. Le dice, oye, aquí no va a llover. Aquí no va a llover hasta que Dios no quiera. Y van al Monte Carmelo y allí se forma esta situación triste. Elías estaba tratando de llevar al pueblo a una restauración con Dios. Y se ve en el simbolismo, porque el hecho de que Dios retirara la lluvia era porque la lluvia se la acreditaban a Baal. Y era el Dios de la tormenta, el Dios del trueno, el Dios del rayo. Entonces Dios dijo, aquellas bendiciones que se las están acreditando a un falso Dios que ni siquiera existe, van a ser retiradas, con el propósito de que encuentren al verdadero Dios. El secularismo había invadido Israel. Así es. Y de alguna manera la idolatría era una especie de secularismo. Entonces, no es que hoy en día hay secularismo, no que se le atribuyen las bendiciones. Aquí mismo en Estados Unidos, cuántas personas llegan a este país y después que prosperan y tienen todo tipo de cosas materiales, se la atribuyen a la buena suerte, a su éxito en los negocios. Se la podemos atribuir a tantas cosas, ¿no? Pero poner a Dios en primer lugar, como es el lema de ¿quién? De Ogwood. Primero Dios. Eso fue lo que le faltó a Israel. Y en todo tiempo vemos personas en la Biblia que fueron malvadas, como el caso de Jezabel. Pero yo no me imagino ningún argumento que se pueda sostener cuando Cristo Jesús regrese echándole la culpa a cualquier persona, no importa lo que esa persona haya hecho, porque Dios nos ha puesto a nosotros y nos ha dado realmente todas las herramientas para brillar y triunfar como los jóvenes hebreos lo hicieron a pesar de la corrupción existente. Así que tenemos a Jezabel, tenemos a Acab, ¿verdad? Que hicieron cosas terribles, pero ante esa crueldad existen también, como lo dice la Biblia, rodillas que no se doblaron ante Baal. De ahí sale en gran medida la palabra resto, remanente. El remanente eran los 7,000 que no doblaron su rodilla delante de Baal. Y es curioso que esto tiene una relación con el tiempo del fin, porque aquí la relación no se ve tan directa, pero se ve de dos maneras. En primer lugar, el Monte Carmelo. Cuando vamos allí, tuve la oportunidad de estar encima del Monte Carmelo, ves la llanura de Jezreel y más allá está Megiddo. Y de ahí sale la palabra Armagedón, que está en Apocalipsis, el Armagedón del Apocalipsis. Entonces los eruditos dicen, pero bueno, Armagedón significa, Ar en hebreo es monte. No hay un monte de Megiddo. Pero desde Megiddo lo que se ve enfrente es el Monte Carmelo. Entonces una de las interpretaciones eruditas
es que el Armagedón es la batalla final donde se decide el destino de los dos grupos que hay. Porque allí lo que había eran dos grupos, no había tres. La pregunta lo implica: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Ve? Si es Dios, seguidle. Si es Baal, ir en pos de él. No era que se habían olvidado realmente de Dios, sino que querían servir a dos señores, lo cual Cristo dijo que era imposible. Y es algo que hoy en día nos ataca grandemente. Y es la condición que estamos viviendo. La iglesia, la Odisea, está bailando entre dos aguas. Ese es el tema. Tibieza, Así es. no frío ni caliente. Un pie dentro, un pie fuera. Quiere participar de lo frío y de lo caliente, y crea una nueva condición, que es la tibia, que lo que produce, según Dios mismo dijo, es vómito. Así es. Interesante sus comentarios, y ahora llegó el momento de poner cómo los hogares pueden ayudar a resolver este problema, a tomar buenas decisiones entre estos dos pensamientos. Cómo el hogar puede ayudarnos. Y también yo, relacionándolo con el hogar, pero también con el tiempo del fin, yo veo en esta lección que la palabra tiempo del fin hay que buscarle varias aplicaciones, porque no hubo un fin de la historia en los días de Elías, pero el mensaje de Elías y todo lo que sucedió en el Carmelo fue el fin de una crisis. ¿Por qué no aplicamos el término fin también a una posible crisis que estemos pasando en nuestra familia, que estemos pasando en nuestras vidas como individuos? Porque el ministerio de Elías, la sequía, por ejemplo, 3 años y medio, noten que el número 7 es lo completo, pero Dios misericordiosamente intercedió para que la ruina no fuera completa, y en el medio de la crisis. Eso es lo que muchos eruditos ven en los 3 años y medio de sequía. Dios intervino para que la crisis no se complete, para que se quede nada más a mitad. Y lo que se completó fue la lluvia, que representa la gran bendición y el perdón de Dios, y la renovación, porque todos los campos se renovaron, y el Carmelo, que es citado en la Biblia como el lugar más fértil. Noten ustedes cómo se menciona el Carmelo en el Cantar de los Cantares, allí donde crece las flores, la vegetación exuberante. Allí había una sequía que parecía que todo estaba quemado. Pastor, es un detalle más. Yo no sé si esto será un extra, no sé cómo usted verá esto, pero tengo que decirlo, es la última de lección. Si no lo digo ahora, ¿cuándo lo voy a decir? Me perdona. Siempre hemos estado preparándonos para el fin, la venida de Cristo, el fin. Pero creo que muchas personas se han concentrado tanto en los eventos finales que se han olvidado de que tienen que preparar a su familia, que los días son cortos, que tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Ahora, la familia primero, detalles familiares, salvar el matrimonio. Ayúdenme ustedes con este extra, no sé qué piensan ustedes. Yo escuché al pastor Ibarra con un pensamiento que me parece muy interesante con relación a cómo contextualizar el tiempo del fin con nuestras vidas y nuestras familias. Pastor, si nos pudiera repetir lo que antes te habíamos escuchado. Es interesante este tema del fin, y gracias, Pastor Orelvi, porque puede que muchos estemos preocupados por el fin del tiempo y nos sorprenda el fin de nuestro matrimonio por no atenderlo, el fin de nuestros hijos por no cuidarlos, el fin de nuestra vida inclusive profesional por no atenderla. O sea, atender el tiempo del fin nos debe llevar a cuidar las cosas que Dios nos ha dado ahora. No vaya a ser que llegue el fin antes del tiempo. Así es. Que cuando venga Jesucristo me diga, ¿dónde están los hijos que te di? Porque el fin de la historia no lo vamos a provocar nosotros, pero estos otros fines sí los podemos provocar. Sí. Así puede haber pasado en nuestras vidas. Lo que antes parecía pasto verde, ahora está todo secado, seco. Y en los hogares. Y en los hogares. Pero cae de nuevo la lluvia cuando se levanta el altar de Dios. ¿Ve? Y hablando acerca del altar y el culto familiar, le estamos haciendo énfasis al culto familiar. Es interesante que antes que existiesen iglesias y sinagogas ya existía el altar. Así es. ¿Verdad? Para la condición pecaminosa, las respuestas de Dios realmente no fue una iglesia, no fue un santuario, no fue una sinagoga después en el tiempo de Jesús. Fue realmente el altar. Y ese altar estaba reservado para cada familia. Cada familia, vemos en la Biblia cómo Abraham llegaba y levantaba un altar.
cómo le enseñó a sus hijos a levantar altar. El altar siempre ha estado en el centro de la reconciliación que Dios ha tenido con sus hijos. Y sobre el altar está lo más importante, porque el altar es un instrumento para que no tendría sentido si no se pone allí al cordero. El cordero. Al cordero. Entonces el cordero apunta a Cristo, porque el segundo Elías, su grandeza, que decía fue el más grande de los profetas, ¿por qué lo fue? Porque él señaló, todos los profetas hablaron de Cristo, yo lo presento, lo voy a traer aquí delante de ustedes, aquí está el Cordero de Dios. Entonces, si en ese altar, que es muy importante, como muy bien ha dicho el pastor Ibarra, No está el cordero. no está el Cordero, es un altar arruinado, ya está arruinado de por sí. O es un altar idólatra. Porque Totalmente. los paganos también tenían altares. Baal, había otro altar allí, Había otro altar. que era el de Baal. Pero lo importante es el que tenga el cordero. Así es, así es. Hablamos de reconciliación. Esa es la clave. Y ya que estamos hablando del tema de reconciliación, bíblicamente sabemos que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo reconciliando al mundo con Dios. Es por eso que Él es la escalera de Jacob. Y no hay hogar que pueda ser reconciliado si la escalera de Jacob, Cristo Jesús, no es el medio. Acceso al Padre por nosotros mismos no podemos tener, pero a través de Cristo Jesús es que nosotros somos reconciliados. Una mano a la humanidad, al hogar quebrantado, y la otra mano al Padre diciendo, son mis hijos, morí por ellos. Esa es la reconciliación que presenta la palabra de Dios en Cristo. En el libro Camino a Cristo dice, con un solo peldaño que le faltara a la escalera, ya se dificultaba el camino al cielo. Porque noten que la grandeza de una escalera es que no le falte ningún peldaño. Ya nadie la quiere comprar. Ajá. Y el plan de salvación es lo que es perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero el plan de salvación es perfecto. Y si nos apoyamos en la escalera, en Cristo Jesús, vamos a llegar al cielo. Porque la escalera nos lleva al cielo. Y la escalera tiene un solo material. Este es un extra. La escalera tiene un solo material y está hecha de Cristo Jesús. Amén. Hay mucha gente que piensa que la escalera tiene ciertos escalones. Uno, la ley de Dios. Otro, el vegetarianismo. Otro, la reforma pro salud. Y le hacemos escalones a la escalera para llegar a Dios. Pero la escalera tiene un solo material. La sangre de Cristo Jesús sin mérito ninguno. Y curiosamente, hasta los ángeles usaban la escalera. Porque aún ellos que no pecaron, sin Dios, sin Cristo, sin la Trinidad, no son nadie. Por eso dice que Cristo reconcilió tanto las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. La reconciliación va de este mundo al universo, porque al final el universo completo, todos esos agujeros negros, todos esos cráteres que hay por allá, por Júpiter, por Marte, todos esos volcanes, todo será reconciliado en esa nueva creación que aparecerá en Apocalipsis. Así es. Así que el tiempo del fin tiene varias dimensiones, pero no me quiero olvidar también de un fin, porque aquí en el libro de Daniel, que es el libro uno de los más proféticos, se le dice a Daniel al final dos fines. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin. ¿Qué fin es ese? Porque hoy estamos viviendo en el fin y Daniel no está aquí. Entonces era el fin de la vida de Daniel. Y ese es otro fin, cómo reconciliarse cuando ya tu vida va a terminar. La vida puede terminar en cualquier momento. Cuando me llaman y me dicen fulano de tal tiene cáncer, no, terminal en fase 4, no necesariamente es un hombre de 80 o 90 años. A veces son hasta niños. Irás hasta el fin y reposarás. Le está hablando de la muerte. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este es otro fin. Ajá. ¿Cuántos fines hay en el libro de Daniel? El fin del profeta y el fin de este sistema, el fin del mundo como lo conocemos hoy en día. Y como dijimos también, el fin de la crisis. Así que sepamos contextualizarlo. Así es. Creo que podemos pasar a otro punto y va a ser interesante también. ¿Cómo podemos enlazar a Juan el Bautista en este contexto? Analicen ustedes por allá en la clase. Juan el Bautista también se encuentra un mundo degradado, un mundo lleno de filosofías y discusiones de fariseos e idolatría también. Y en ese mismo proceso, el cielo lo pone a preparar el camino del Mesías. Claro, si nos aferramos a la letra, a Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Y qué dijo?
Dijo, no, yo no soy. Es decir, desde el punto de vista, hay que buscar un sentido para encajarlo, encuadrarlo con Elías. Hay que buscarle un sentido diferente, porque él dijo, yo no soy Elías. Porque algunos pensaban que Elías iba a venir de manera literal, como no había muerto. Pero cuando Cristo dijo, ese es el Elías que había de venir, que corresponde con el anuncio que hizo Gabriel en cuanto a la misión. Ahí en Lucas. Porque él es el segundo Elías, porque proclamó la primera venida de Cristo, presentó a Cristo. ¿Y por qué nosotros somos el tercer Elías, el pueblo adventista? Porque estamos preparando la segunda venida de Cristo para presentar a Cristo en gloria y majestad y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Amén. Y hay características de Elías. Ya estamos entrando en Juan el Bautista. Yo no sé cómo se verá o cómo se vería si nosotros, siendo el tercer Elías, llegamos y decimos, generación de víboras. Fueron palabras fuertes que él utilizó para preparar el camino, y se lo estaba diciendo a líderes religiosos. Evidentemente, cuando ponemos en el contexto, porque la Biblia no describe todo el ministerio de Juan, lo hace con pocas palabras, pero el de Cristo está más detallado porque era el centro, era preparar el ministerio de Cristo, y Cristo usa esa expresión, pero la usa al final de su ministerio cuando todos los demás métodos habían fracasado. La usa como una ocasión de juicio para ya contrastarles de una vez. Pero la frase que él usa en sus primeros años, Cristo Bienaventurado. es bienaventurado, venid a mí todos. Sí. Y luego dice Elena White que al final fue que usó esa frase, y se puede ver por el contexto bíblico, y que cuando la dijo había lágrimas en sus ojos. Y yo cuando yo he oído la frase generación de víboras, generalmente no veo lágrimas en los ojos, las veo como fuego. Sí, no, y es bueno que mencionemos este término, porque Cristo Jesús es el cordero y es el león, pero fue más cordero que león. Fue en una ocasión cuando tomó un látigo y no le dio a nadie. Evidentemente. Y Juan también señala que el objetivo de su predicación era que la gente hiciera frutos dignos. Es decir, que toda reconciliación, toda conversión, toda reforma Da frutos. tiene que juzgarse o verse por los frutos. Y entonces Juan, pues precisamente, si usó ese lenguaje duro, realmente en aquella época, si lo contextualizamos, se hablaba muy fuerte. Hoy tenemos que tener un poquito más cuidado con hablar al estilo de los siglos pasados, porque parece que los estilos van cambiando, ¿no? Pero si se va a usar una frase fuerte, por lo menos mézclese, porque él primero presentó al Cordero y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él primero les lanzó a que hicieran frutos dignos, y ya luego después digo las consecuencias que vendrían si no se seguía el camino de Dios. Siguiendo hablando del tema, hay muchos que dicen que nosotros hemos sido puestos como atalayas. Hemos sido puestos como Elías. Hemos sido puestos para proclamar las verdades y dar un sonido a la trompeta de una manera en particular. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar estos dos términos? La misión que nosotros tenemos de ser un pueblo peculiar, dejando saber las verdades eternas, proclamando verdades eternas en un mundo donde no es aceptable conceptos absolutos, donde todo es relativo. Ese es el dilema que creo que nosotros tenemos como iglesia de Dios, porque en un mundo donde todo se acepta, donde respétame que yo te respeto, tal parece que no hay espacio para proclamar esas verdades. Y cuando hablamos del resto, Elías se sintió solo en el Carmelo, dijo allí, solo yo he quedado, y allá en Horeb también expresó que solo él había quedado, y Dios no estuvo de acuerdo, porque Dios le dijo, vas a ordenar 3 en tu lugar. Para que te reemplacen. Para que te reemplacen, porque tú estás creyendo que eres tú solo. Así es. Y le dijo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y él sabía del remanente, porque cuando él se encontró con Abdías, Abdías le contó que él había escondido A 100 de ellos. 100 profetas fieles en cuevas. Sin embargo, él se sentía solo, el único. Y tengamos cuidado aún siendo parte del remanente, porque podemos crear nosotros una crisis
en nuestras vidas como la tuvo Elías, pensando que él solo había quedado, pensando que la causa de Dios estaba en apostasía total. Y eso fue parte de la crisis de la depresión que él tuvo. He escuchado personas decir, cuando mi generación se muera, se acabó. Se ¿Qué va a acabó. pasar? Tal vez es el síndrome de Elías. Es el síndrome de Elías y un poquito el de Nabucodonosor. ¿Qué será después de mí? ¿Qué será después? ¿Qué será después de ti? No te preocupes. Si nosotros, ninguno de nosotros somos los guías de la historia. El único que controla los tiempos y la ley es Dios. Es Dios. Así es. Interesante. Vayamos un poquitico más a esa experiencia cuando Juan, después de estar preparando el camino de Jesús, llegó un momento que estaba anunciando tanto de Jesús y llegó allí que lo vio. Ese encuentro, Jesús venía hacia él y Juan dice, tú vienes a mí. Y pues si yo no soy digno. Y esa experiencia de humildad, recordemos eso. Ambos Elías, si juzgamos el vestuario, porque también por eso se le confundió a Juan el Bautista con Elías, porque vestía en una forma muy similar, presentaba el mensaje con el mismo estilo y llamaban a una reforma y a un arrepentimiento. Pero la característica de esos profetas, y especialmente Juan el Bautista, fue la humildad, porque él dice, a él conviene crecer, pero a mí menguar. Y hay personas a veces que no ven un plan de Dios donde él no sea la cabeza principal, donde él no tenga un rol descollante. Y el mayor de los profetas supo tener un papel secundario, porque todo el tiempo el papel de Juan el Bautista fue un papel secundario, anunciar y preparar el camino del Señor. Ese es nuestro rol como iglesia adventista. Así es. Me llama la atención la expresión, he aquí el Cordero de Dios. Aquí. Recordemos que tanto Juan como Jesús eran primos. Hasta ese momento tal vez él lo había identificado como el primo. Pero en el pasaje que estamos hablando ya no lo identifica como un primo o su sangre cercana. Lo identifica como el Dios del universo. He aquí el Cordero de Dios. O sea que aún para Juan el Bautista tuvo que aceptar a Cristo Jesús no como un primo, tuvo que aceptarlo como el Salvador. Y el simbolismo es doble, porque él presenta al Cordero y en ocasión del bautismo él vio descender la paloma. Y vemos que el Cordero representa a Cristo y la paloma al Santo Espíritu. Y sin la unción del Espíritu no hay la lluvia. ¿Ves? La lluvia tardía de la que tanto hablamos. También una lluvia temprana que representa nuestra conversión. Una lluvia tardía que representa que se completa la obra en nosotros. Y también lo podemos aplicar al tiempo del fin. Pero ambas cosas vienen de Dios. Obradas por el Espíritu Santo y obradas por Cristo, transformando nuestros corazones y nuestros hogares. Así es. Pastores, estamos casi concluyendo el extra, pero no podemos concluir sin antes dejar al menos 2 o 3 extras para la clase, para los hermanos, pensando ya en las 2 lecciones que hemos estudiado, hablando ahora de reconciliación. ¿Qué no puede faltar en nuestros hogares para que la reconciliación comience? No digo que comience a tener lindos resultados. ¿Qué podemos decir? Bueno, cuando uno va al Monte Carmelo, te enseñan una cueva y la tradición dice que antes de ir a hacer el sacrificio del Carmelo, porque él hizo allí varios sacrificios, primero sacrificó el cordero, pero después sacrificó a los sacerdotes de Baal allá junto al Sison. Y a veces queremos primero erradicar el mal, cuando lo primero que tenemos que sacrificar al cordero y presentar a Cristo. Sí, es levantar Y el cordero. dice que antes de ir al Carmelo, él estuvo en una cueva reconsagrándose a Dios su vida personal. Entonces, a veces lo que le llamamos el culto de familia, el altar de familia, si el sacerdote de la familia o la sacerdota de la familia no ha presentado antes su alma delante de Dios, probablemente no va a tener el poder de Elías. Porque la salvación en primer término es individual. Y en segundo término podemos compartir aquello que ya tenemos. Aquello que ya tenemos. Entonces, para impactar realmente en la familia, tenemos que nosotros también tener una vida como la que Elías tenía, de comunión con Dios, porque lo demostró en el arroyo de Querit, cuando estuvo en la soledad, cuando estuvo allá con la viuda de Sarepta, demostró, como la misma viuda dijo, tú eres un varón de Dios, entonces tú puedes congregar la gran familia, tú puedes terminar esta crisis.
Porque primero eres un varón de Dios o una mujer de Dios. Una mujer Así de es. Dios. Durante todas estas lecciones hemos intentado exaltar al Cordero Cristo Jesús. Y si hay algo que no puede faltar ni en tu vida, ni en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en tu iglesia, ni en tu comunidad, es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que la sangre de Cristo Jesús debe estar puesta en el dintel para que cuando pase la destrucción tu hogar quede seguro. La sangre de Cristo Jesús es lo que debe permanecer en Amén. nuestros hogares. Dios nos siga bendiciendo, Pastor Ibarra. Una palabra, ya esta es la última lección. Diga algo, usted acá, Pastor, algo que los hermanos quieran y puedan escuchar. Gracias por el privilegio de llegar a sus hogares, a sus iglesias, y utilizaré las palabras del gran evangelista Cleveland. Yo solo soy un mendigo diciendo al otro mendigo dónde hay pan. Yo también necesito a Cristo Jesús Así diariamente en mi vida. Amén. Amén, amén. Hermanos, si has sido bendecido, comparte esta palabra. Nos veremos nuevamente en un próximo extra. No deje de compartir porque próximamente tendremos lindas sorpresas para usted y su familia. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Amén.